Estamos con Mauricio Esteban. Vamos a hablar, Mauricio, sobre los alimentos y el cáncer. Y vamos a comenzar conociendo la historia de un hombre que se llama Mario Bernales. A él le fue diagnosticada una gravísima leucemia. Y gracias al higienismo logró detenerla. Conozcamos su historia. Vamos a ver. Hace 10 años yo estaba enfermo de una anemia y no sabía el origen y por lo tanto comencé a hacerme todos los exámenes que indican los médicos. Y ahí descubrimos que había una leucemia grave que podía traducirse, ¿no es cierto?, en un cáncer a la sangre. Era gordito, con 84, 85 kilos, y era una alimentación basada en mucha carne, en muchos embutidos, en bebidas, un poco de alcohol, en cuanto a beber en las comidas. No tenía problemas de salud, solo que las mediciones, los perfiles bioquímicos que se llaman, salían alterados. Fui tratado por los médicos y luego, como le dije, ocurre casualmente que conozco al médico terapeuta higienista Mauricio Gatica y él en cierta medida me convence de que la alimentación es la base para gozar de una buena salud y para tener una salud integral. Me costó mucho llegar a eso. El cambio de alimentación no es fácil para ninguna persona. Y en ese momento decidí asumirlo, renunciando a todas las cosas, entre paréntesis, ricas que uno pueda comer. Me despedí comiendo algunas cosas habituales y al otro día ya no comí más eso, ¿no? Y después de 1 mes y medio a 2 meses, a mí me hacen nuevamente los exámenes. Cuando me hacen los exámenes en la clínica alemana en Santiago, es posible en ese momento extraer más sangre, es posible extraer también una punción lumbar, materia suficiente como para llenar una jeringa que anteriormente no fue posible. Ocurre que usted limpia la sangre, produce una desintoxicación del cuerpo y eso permite que fluya por todos los canales y las vías la sangre, cosa que no me estaba ocurriendo a mí. Entonces yo empecé a reducir esa leucemia y se neutralizó, mejor se paralizó. Yo lo que hice fue detener la enfermedad. Así lo hemos conversado largamente con el terapeuta, ¿no? 10 años yo como higienista y no voy a volver. Es bien impresionante el testimonio del profesor Bernales y él habla mucho ahí, Mauricio Esteban, sobre cómo desintoxicó su organismo y contaba también cómo era su dieta. De las cosas que mostró y aparecían en la nota, ¿qué crees tú que era lo más tóxico que él consumía? Que nos puede servir a muchos como ejemplo. Bueno, en general, la mayoría de los comestibles, que no son alimentos, es decir, todas las cosas que elabora la industria o la cocina o el restaurante, en general son potencialmente cancerígenos, no una vez, sino cuando tú lo empiezas a hacer parte de tu alimentación o de tu dieta frecuente. Cuando los alimentos fabricados por la naturaleza no son cancerígenos, indudablemente lo que produce cáncer es todo aquello que nosotros reiteramos y que no nos nutre y nos intoxica, sumado a otras cosas como falta de ejercicio, pero veíamos, por moverse, ejemplo, etcétera. Pero Mauricio, veíamos, en el caso de Mario, veíamos pan. El pan debe ser el alimento que más comemos los chilenos. El pan en todas sus variedades. Vemos ahí unas ricas marraquetas. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que el pan, cuando está completo con todos sus nutrientes, el pan integral es un alimento bastante completo, pero lo que se come es el pan refinado, el pan blanco. Eso es un comestible. Yo expliqué en una clase anterior que los alimentos refinados descalcifican y desnutren. Por lo tanto, si uno se alimenta de pan, va a estar desnutrido pero obeso. Desnutrido pero con peso de más. Hay que consumir pan integral, indudablemente. De los alimentos que nosotros tenemos acá, lo que puede ser un desayuno clásico para muchos chilenos, un embutido, una yuya, café con leche, etcétera, o café puro, ahí está.
¿cuál de estos alimentos u otros alimentos puede incidir con mayor fuerza en generar un cáncer? El cáncer lo genera principalmente el sedentarismo, el no moverse, porque cuando uno come comestibles y sin embargo se mueve, el cuerpo puede arrastrarlos a las vías de eliminación. Cuando uno come mal, o sea, come comestibles, no alimentos, sino que comestibles, y le gusta comer eso con una forma de adicción o de una manera de llenar el vacío de la vida con comida, indudablemente, además con el sedentarismo, eso va formando células necrosadas. Todo esto aquí es anticáncer, pero y por lo de ejemplo, allá también. Siempre se ha dicho, el café es cancerígeno. Es una droga y por lo tanto es cancerígeno. Ya, o sea, este desayuno, que es desayuno clásico chileno... Es pro cáncer, digamos. Todos los días pro cáncer, indudablemente. ¿Qué pasa con las carnes rojas? Porque se habla siempre como del fantasma de las carnes rojas. Pero ¿qué pasa con el pollo también y el pescado? En general, las carnes que consumimos los chilenos. En general, cuando el hombre era nómada, las cosas que se consumían eran de animales en salud. Ahora son animales en criadero, son animales que no se mueven, animales que están muy tensos, que están muy increíblemente intoxicados por la alimentación y por la falta de movimiento. Y por lo tanto, es más proclive a que uno tenga cáncer por esa situación. Antes, cuando el hombre era nómada, las cosas que se comían eran vivas, eran sanas, eran más fuertes. Pero el pescado es más sano que la carne, según tu criterio. Es menos insano. Menos insano que la carne roja. Claro, porque resulta que los océanos es donde los continentes echan la basura. Entonces el océano está lleno de mercurio, está muy intoxicado, y los peces grandes, que son los que el hombre se come, son los que tienen más mercurio, por ejemplo. Y eso es un tóxico altamente cancerígeno. De hecho, el atún no se puede comer más de 100 gramos a la semana, según la OMS. ¿Una dieta con mucha proteína ayuda a que el cáncer se desarrolle más rápido? ¿O no tiene nada que ver? Absolutamente. La proteína es uno de los factores más activador de cáncer. El cáncer, por ejemplo, lo puede tener una persona en latencia, pero si la persona no lo activa con una mala alimentación o con sedentarismo, el cáncer se puede mantener durante toda la vida y no dispararse. Dice que el desayuno, Mauricio, es el alimento más importante del día o uno de los más importantes. ¿Cómo podríamos reemplazar este desayuno con un desayuno que sea pro salud, anticáncer en este caso? El desayuno es cuando uno vuelve a comer después de estar toda la noche sin comer. El desayuno que se hace en la mañana es un desayuno peligroso. El desayuno debe ser al mediodía, a partir de las 12 comer frutas, por ejemplo. O si quieres a un niño darle fruta. Y antes nada. Los higienistas en la mañana no consumimos nada porque así el cuerpo puede seguir haciendo el aseo, limpiando, desintoxicando. Comer frutas es el mejor desayuno siempre. Estamos con Mauricio Esteban hablando sobre los alimentos que nos ayudan a combatir o a prevenir, por supuesto, el cáncer. La Tonka te había preguntado, Mauricio, acerca de los lácteos. ¿Se puede o no se puede consumir lácteos? Se puede consumir algunos lácteos. Es importante dejar claro a estas alturas, después de todos los programas que hemos hecho, que el cáncer no significa una sentencia de muerte. El cáncer simplemente se forma porque consumimos más comestibles que alimentos, eso es un hecho, y también se echa a perder todavía más con la radiación y con la quimioterapia. Entonces el higienismo lo que hace es sacar los comestibles e incorporar más alimentos. En el caso de la leche, por ejemplo, leche descremada. Hay algunos lácteos que se pueden consumir. ¿Cuáles? La leche en sí no es muy buena. Pero la leche nos dan a todos. Espera, pero vamos por partes. La leche, por ejemplo, cuando veíamos todos estos niños congestionados, por la situación del aire en Santiago, lo más probable es que hayan tomado leche en la mañana o vayan a tomar leche después de ir al hospital. La leche en sí es un caldo de cultivo para todos los tipos de virus, bacterias y alteraciones de salud. Hay algunos lácteos válidos, la leche en sí no es buena, pero sí hay algunos lácteos que se pueden consumir. Por ejemplo, la ricota, el yogur natural, sin aditivos, sin colorantes y ojalá sin gelatina, muy importante. Queso fresco, quesillo, mozzarella incluso, que es un queso amarillo pero que no tiene grasa. Esos lácteos sí se pueden consumir. El yogur es muy bienvenido, sobre todo para niños, pero los demás lácteos no. Los quesos en general para el cuerpo son incluso más densos que la leche. Tienes una pregunta acá en el Twitter. ¿Qué alimentos se pueden consumir para retirar el pan de la dieta? Bueno, el pan es más bien un comestible. El pan integral se puede consumir mejor destinado. Ya más adelante hablaremos en otros programas cómo se hace el pan destinado. Pero si el pan, integral se puede consumir, insistiríamos, por ejemplo, con un pan tostado integral con queso mozzarella. ¿Es positivo eso o no? Es positivo, sobre todo si le pones alguna verdura, pero no al desayuno. Eso es una comida más del mediodía o de la noche. Pan con mozzarella. ¿Qué está permitido al desayuno según los higienistas? Si quieres no tener cáncer, al desayuno sería fruta y ojalá al almuerzo también fruta. Con eso es imposible que te dé cáncer. Exclusivamente fruta. O sea, por sobre este lado, los alimentos estamos muy bien, exactamente. Veíamos el caso de Mario Bernales, un hombre al que le habían diagnosticado leucemia y logró detener el avance de esta enfermedad. ¿Hubo algún alimento que fuera clave en esa Lo más importante en el cáncer es dejar de consumir descalcificadores y es dejar de consumir comestibles. Él dejó todo eso y empezó a comer alimentos.
el cuerpo tiene una tendencia al cáncer cuando está asfixiado por el sedentarismo y por el exceso de consumo de comestibles. Cuando tú empiezas a desintoxicar, si todavía queda tiempo, porque hay cánceres que se alcanzan a sanar y cánceres que no se alcanzan a sanar, si hay tiempo, el cáncer lo soluciona a partir del consumo de alimentos. Esto tiene que ir muy equilibrado porque hay cánceres que no alcanzan. Mauricio, acá tenemos una cantidad de frutas. ¿Cuál dirías tú que es la fruta estrella anticáncer? Nos falta acá, uno sería el kiwi, los berries en general y también la piña que no la tenemos hoy día. Esas son frutas bastante anticáncer en general, pero tienen que estar bien mezcladas. A ver, ¿cómo sería eso como un consejo para nuestro público? Si quieren, por ejemplo, tomar un desayuno higienista, ¿cómo deberían combinar las frutas? En un desayuno higienista, pongamos un desayuno al mediodía higienista, tendrían que consumirse las frutas de más líquidas, por ejemplo, a más densas. En este caso, primero las mandarinas, después el kiwi y después la piña. Pero no como tutti frutti. No, eso jamás. El tutti frutti es horrible para el cuerpo. Mezclarlo. Nunca mezclarlo. Tiene que ser por capas. Las cosas no se mezclan en el estómago como dicen. Las cosas realmente en el estómago van por capas y así el cuerpo va trabajando sin un exceso de trabajo. En esta época, sobre todo, Mauricio, es difícil encontrar fruta fresca. Hay no lo creas, en esta fruta, manzana, en este tiempo están todas las frutas del verano secas. Hay granada en La Vega, frutas que no hay en el verano. Entonces, ¿cómo reemplazamos las frutas que no son de la estación, digamos? ¿Cómo las reemplazamos? Lo que pasa es que ahora nos llegan plátanos del trópico, nos llega mango del trópico, nos llega piña del trópico. Están llegando muchas frutas de afuera y además tenemos las frutas de la estación, que son todas anticancerígenas y todas contra el resfrío y problemas bronquiales. O sea, es cuestión de aprender a saber cómo alimentarse, que es todo lo contrario a comer. Tienes otra pregunta en el Twitter. Me operaron de urgencia y ahora debo comer mucho hierro por la anemia que tuvo la persona. ¿Qué me recomienda el higienista? En ese caso, el hierro está en la espinaca. Pero la espinaca la gente la come cocida, lo cual es un error. La espinaca cocida eleva el ácido úrico y tú pierdes el hierro. Esto tiene hierro asimilable, pero tiene que ser comido crudo. Solamente crudo, la espinaca cruda tiene hierro. ¿Y todos los vegetales que tienen colores fuertes también tienen hierro. Brócoli está ahí. Por supuesto, brócoli, esto también, la coliflor cruda, que tiene que comerse cruda, no cocida, también tiene alta vitamina C. Pero, perdón, ¿el brócoli al vapor se puede? Se puede al vapor, pero no café oscuro, sino verde brillante. Con un toque nomás, al dente. Las verduras son al dente, no café oscuro. ¿Se pueden mezclar, Mauricio? Aquí está, por ejemplo, betarraga con espinaca. ¿Se puede mezclar eso o Sí. hay que también comer por capas? No. En el caso de la ensalada, como expliqué la otra vez, nosotros no somos vegetarianos, somos frugívoros. En el caso de las verduras o las hortalizas o las ensaladas las podemos mezclar y no hay problema. Ya, se puede. No hay problema, claro. Una ensalada son las surtida, frutas digamos, las que son más peligrosas cuando tú las mezclas, porque nosotros tenemos un aparato digestivo frugívoro. Mauricio Esteban, como recomendación final para una dieta anticáncer o para empezar a poner cosas en nuestra dieta que nos ayuden y nos protejan para un posible cáncer o una enfermedad a futuro, ¿qué dirías tú que no puede faltar? Lo que no puede faltar jamás es una cantidad sobre el 50% de lo que tú comas en el día de frutas crudas bien compatibilizadas. Pero yo te quiero dar una información que tenemos en la pizarra. Vamos a la Exactamente. pizarra. Aquí tenemos la clásica frase, alimentarse no es comer. En el siglo XX, a principios del siglo XX, una persona de cada 100 le daba cáncer. Una de cada 100. A finales del siglo XX, una persona de cada 4. Esto significa que han pasado 10 años en el siglo XXI, en 10 años una persona de cada 3. O sea que pronto vamos a tener una persona de cada 2. Aquí está la clave entonces de cómo el cáncer va avanzando y los médicos en general y la ciencia en general no logra sanar a las personas, sino que mantienen con cáncer más tiempo. Pero antes se podía sanar y cuando la persona aprende a comer, indudablemente se sana. ¿Dónde está el origen del cáncer? El cáncer parte en la caverna, en la prehistoria. Originalmente el hombre era nómada. Cuando tú eres nómada, haces un recorrido por muchos lugares y la cantidad de nutrientes que tú consigues haciendo un viaje. Si hace mucho frío, te vas hacia zonas más calurosas y si hace mucho calor, te vas a zonas más templadas. Aquí tú vas obteniendo todos los nutrientes que tienes en general. Cuando el hombre se vuelve sedentario en la caverna, entonces empieza a comer una cantidad muy limitada de alimentos y por lo tanto también se reduce la absorción de los nutrientes de todo el abanico que el cuerpo necesita. De esa manera, si nos trasladamos a la era moderna, el hombre sedentario que come puros comestibles tiene alto potencial de fabricar un cáncer y la persona que come alimentos de mucha variedad, de muchos diferentes lugares, indudablemente está haciendo algo pro salud, que es todo lo contrario a cáncer. Mauricio Esteban, ¿tú quieres hablar de un seminario? ¿Cuándo es? Sí, excepcionalmente este fin de semana, aprovechando que la gente viene a Santiago, vamos a tener 2 días de seminario y el próximo domingo, de este domingo y también el próximo vamos a seguir teniendo alimentarse es todo lo contrario de comer.
Vuelvo a decir, el cáncer no es una sentencia de muerte. Uno puede alimentarse para no tener cáncer o para sanar el cáncer. Perfecto, Mauricio Esteban, muchas gracias por los datos del higienismo. Nos vemos la próxima semana. Perfecto. Y ahora...